Buenos días. Vamos a pasar al mensaje del día de hoy. Vamos a continuar con la oración. Hace 8 días hablamos de la oración perseverante y bueno, ¿por qué la gente que no recibe es porque no pide, que no ora, no busca a Dios en la oración? Yo he titulado el día de hoy la oración que Dios contesta. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Cierra tus ojos. Que Dios te hable, que Dios nos haga entender que Dios sigue contestando oraciones. Padre, te agradecemos, Jesús, que estamos juntos. Ayúdanos como tú lo has hecho, Señor amado. Hoy queremos seguir aprendiendo, queremos seguir adelante, Señor. Queremos aprender a orar, saber, Señor amado, cómo dirigirnos a ti, Jesús. Padre, guíanos, te lo pido en tu precioso nombre. Amén y amén. Bueno, para comenzar voy a hablar de John Newton. Ahora mucha gente dirá, bueno, ¿y quién es John Newton? Si ponemos el himno, por favor, para que a lo mejor tú vas a identificar quién es John Newton. Ok. Él escribió el himno Sublime Gracia. Y te voy a dar un poquito de contexto quién fue John Newton. Él nació el 24 de julio de 1725 y él era un hijo de un capitán de un buque mercante que navegaba en el Mediterráneo. Su madre fue cristiana, fue una mujer cristiana. Ella estuvo aquejada por una grave enfermedad que la empezó a consumir durante muchos años, pero ella no dudó de enseñar a su hijo a conocer la Biblia. Y a muy temprana edad, ¿verdad?, nació en él un ambiente de piedad. Él nació en un ambiente de piedad y dedicación a Dios en su infancia. Y él mismo cuenta que su madre oraba con él y por él todos los días. Fíjate, este hombre, él dice en su biografía que su madre oraba diariamente con él y por él. Y siendo tan solo un niño, ella dedicó mucho tiempo a almacenar la palabra de Dios en su mente, la cual fue difícil de olvidar por él. La semilla estaba plantada y a su tiempo daría lugar la cosecha. Su madre murió cuando él tenía 7 años. Tenía 7 años. Con solo 11 años se fue al mar con su padre e hizo 6 viajes antes de que se jubilase. Y este hombre aprendió el oficio, fue marinero por unos 20 años, compartió su vida con libertinajes y depravaciones. Este hombre después decidió alistarse en la armada. Y bueno, él se encontró en todos los problemas, todas las dificultades. Él decidió separarse de la marina y después fue capturado como desertor. Fue azotado, etcétera, etcétera. Pero a principios de 1748 fue rescatado por un capitán que había sido amigo de su padre, porque a él lo habían puesto ya como un esclavo. Él se dedicaba al tráfico de personas, de esclavos, y él terminó siendo un esclavo. Pero fue rescatado por un amigo de su padre. Finalmente, John Newton se convirtió en capitán de su propia nave en la que transportaba esclavos, formándose en uno de los más temibles y comerciantes de hombres negros. Cada año caía más bajo en las garras del pecado y pronto llegó a tal estado que su propia tripulación lo despreciaba. En una ocasión, el borracho capitán cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente tiraron un arpón que se clavó en su cadera y tiraron de la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, John Newton cojeó por el resto de su vida. Pero como él diría, cada paso es un constante recuerdo de la gracia de Dios sobre este desventurado pecador. A pesar de los principios de instrucción cristiana de su madre, hacía ya mucho tiempo que había renunciado a cualquier convicción de fe. Sin embargo, regresando de un viaje mientras estaba tratando de dirigir el barco a través de una violenta tormenta,
experimentó algo que más tarde llamaría su gran liberación. Escribió en su diario que cuando todo parecía perdido y el buque seguramente se hundiría, exclamó: Señor, ten misericordia de nosotros. Más tarde en su camarote, reflexionando en lo que había dicho, después de pasar la tormenta, comenzó a creer que Dios se había hecho presente en el barco y que la gracia de Dios había actuado a librarlos de hundirse en el mar. Para el resto de su vida recordó el 10 de mayo de 1748 como un día de humillación en el que sometió su voluntad a un poder superior. Este hombre, su madre estuvo orando por él, oraba con él, y la madre fue una cristiana verdadera que dedicó su tiempo para poder orar por su hijo. Y al final ella murió, pero Dios es fiel a su palabra. Dios no miente. Y entonces, como hemos estado viendo, cuando no recibimos de parte de Dios, cuando no oramos. Esta mujer dedicó todos los años que vivió para que su hijo se convirtiera. ¿Cuántas personas decimos, ya oramos un tiempo, creo que es suficiente, creo que ya le he dedicado mucho tiempo a mi esposo que no se convierte, a mis hijos, a mi esposa? Pero ella tenía una claridad: a quién se acercaba cada que oraba, al Señor Jesús. A Él se acercaba, porque así es como se acerca uno cuando ora, con fe y seguridad. Juan 16:24. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La oración que se echa en el nombre de Jesús es el medio que el Señor dejó y que ha provisto para aquel que se acerca confiadamente. Aquel que camina y quiere caminar de su mano tenga plenitud de gozo. Tal vez ella ya no vio a Newton convertido, pero en el cielo, ¿cuánto gozo no hubo en ella? ¿Por qué? Por perseverar en la oración. En otra versión de este versículo dice que vuestro sea absoluto, absoluto. Y ahora yo te pregunto, ¿quién no quisiera disfrutar de un gozo absoluto en su vida? Yo creo que todos. Y entonces aquí la Escritura nos dice, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios no da a medias. Podrá haber muchas dificultades, podrá haber muchas complicaciones, pero dice que nosotros pidamos en su nombre y que pidamos y que vamos a recibir y que nuestro gozo sea completo, absoluto. Y te decía, solamente alguien que no entienda esto quisiera seguir aferrándose a una vida de altibajos, de una vida en donde solamente hay como esos picos, sube, baja. Pero aquí la Escritura dice que todo lo que pidamos en su nombre, que le pidamos a Él y que nuestro gozo será cumplido, será absoluto, será total. ¿Por qué crees que las personas se desaniman? ¿Por qué la gente no busca en realidad a Dios? ¿Por qué no encuentra a ese Dios que ha prometido todas estas cosas? Porque viven en esa sequedad, viven en ese límite, viven solamente con ciertas cosas y se conforman con las migajas que caen de la mesa. Cuando Cristo ha prometido que nuestra vida es, cuando estamos en Él, cuando le oramos a Él, nuestro gozo va a ser completo. Completo. Nada nos va a faltar. Ese gozo es un don que nos puede ayudar a enfrentar las pruebas y las dificultades y nos ayuda a desarrollar nuestra fortaleza, pero no tu fortaleza en ti, sino una fortaleza que solamente proviene del cielo, porque dice la Escritura que toda dádiva y don perfecto proviene de arriba. Entonces, cuando las personas tienen ese gozo absoluto, ese gozo total en su vida, ¿sí?, pueden enfrentar todas las dificultades. No importa cuál sea, no importa el tamaño,
como vive con ese gozo en su corazón, en su vida está pleno de Cristo Jesús. Dice que la Escritura que cuando nosotros somos débiles, en Él somos fuertes y entonces podemos enfrentar todas las situaciones por muy adversas que sean. No importa si se levantan 1000 a tu izquierda y 1000 a tu derecha. La persona vive en una plenitud en esa relación con Cristo Jesús. Las personas que experimentan este gozo absoluto o este gozo total son las personas que pasan mucho tiempo en oración. Alguien no puede experimentar esto si no ora, como veíamos la semana pasada. Pedís y no recibís. Perdón, no recibís porque no pedís, porque la gente no ora. Porque la gente es solamente una costumbre levantarse y decir, ya oré, ya le pedí a Dios, ya le pedí a Dios. Sí, en el mejor de los casos, porque hay gente que pasan semanas, días y no ora a Dios. No, sí le oré, pero ¿cómo fue la oración? ¿Cómo estuviste delante de ese Dios? Y entonces las personas que pueden gozar, que pueden disfrutar de este gozo, son aquellos que pasan mucho tiempo en la oración. Y también nos dice el versículo que pidamos en su nombre. ¿Y por qué esa oración trae plenitud de gozo, como dice? ¿Sabes por qué? Porque aquel que se acerca a Jesús se acerca con fe. Entiende que el Señor Jesús es real, que Él existe. Y por eso es que se acerca confiadamente en su nombre y todo lo que hace, Señor Jesús, en tu nombre esto. Señor Jesús, te pido. ¿Sabes por qué? Porque esa persona que ha experimentado la salvación de su alma entiende que Jesús es real. Que lo que Jesús hizo en su vida nadie lo puede hacer. La salvación de su alma no fue por sus buenas obras, sino fue por la muerte de Jesús en la cruz. Y entonces la gente cuando se acerca a orar, ¿verdad? Entiende que es real, que es alguien que está ahí, que le escucha. No hay dudas que está a su lado. ¿Cuántas personas dicen que yo no sé si Jesús está a mi lado? El que verdaderamente entiende y confía en Dios, él sabe que está ahí. No tiene que sentir absolutamente nada, no tiene que sentir calambres, no tiene que sentir frío, no tiene que sentir nada, porque la confianza está puesta en Jesús, no en lo que él siente, sino en su confianza que sabe que Dios es real, porque él ha experimentado a Jesús en su vida. Entonces no hay dudas. Amigos, hermanos, qué bendición saber que nos acercamos a un Dios que es real, a un Dios que está vivo. No es una idea, es una realidad. Es que la gente puede tener 1000 ideas y puede decir, quién sabe si será cierto. Por eso qué importante es que si tú que te acabas de convertir, debes de entender algo, que Jesús es real y que Él está vivo, que no solamente son ideas, es una realidad. Entonces tal persona que se acerca y pide en el nombre de Jesús entiende a quién se acerca. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el mismo gozo y total en la vida de la persona. Jesús es el gozo, no nuestra oración. Jesús es la plenitud de gozo. Él es el que lo llena todo en todo. Y Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo lo llena. Él es el gozo. El hombre que experimenta ese gozo es porque pasa tiempo con Él, es el que está en su presencia, es el que lo busca, es el que anhela estar ahí y encontrar respuestas para su vida. Porque sabe que solamente ahí puede estar completo. No hay mayor gozo en la tierra ni en el cielo que tener comunión con Dios por medio de la oración. Y por medio de esa oración hecha en el nombre de Jesús.
Y entonces nos permite tener una comunión muy personal, una comunión muy especial, en donde no la puedes obtener en ningún lado, en donde no lo puedes aprender, ni lo puedes en una repetición de palabras, sino en un corazón sincero y necesitado. La persona que ha experimentado la salvación de su alma, el que ha experimentado el perdón de sus pecados, sabe que puede ir a Cristo. Porque si le perdonó, ¿cómo no le va a dar todas las cosas que necesita? ¿Cómo no le podrá dar las cosas que le hagan falta? Porque entiende que Él lo llena todo. Porque cuando el hombre vivía vacío, cuando el ser humano vivía vacío sin Cristo, Jesús vino a su vida y lo llenó todo. Completamente, ya no le hacía falta el mundo, ya no le hacía falta las cosas de este mundo, sino ahora su necesidad, su gran necesidad es Cristo Jesús. Por eso lo busca en la oración. Por eso es que pasa tiempo en la oración. Por eso es que no pierde el tiempo. Fíjate lo que dice el salmista, Salmos 16:11. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué decía el salmista? En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando estás en la presencia de Cristo, hay plenitud, hay llenura, hay saciedad, hay contentamiento. Entonces el salmista decía, en tu presencia hay plenitud de gozo. No me hace falta nada. Tú lo eres todo. Pero imagínate que no estés ni pases tiempo. ¿Cómo podrás experimentar algo así si no estás en la presencia? Si no pasas tiempo en la oración. Si, como decíamos hace 8 días, si le dedicas 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, ¿habrá gozo? Imagínate. No sé si te ha pasado, llevas a los niños a los juegos y a los juegos mecánicos y da una vuelta y dice, ¿a poco ya se acabó? Ya se acabó, es el tiempo. No terminaron de experimentar un gozo, una alegría. Pero si se dan 3, 4 vueltas, ¿verdad? Bajan y dicen, ya ahora sí, me siento tranquilo, me siento bien. Así la persona que va y ora a Dios, que le ora 5 minutos, ni siquiera pudo entrar a su presencia. Ni siquiera experimentó poder estar delante de Él. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y entonces pues yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? Pero no solamente, tú podrás decir sí, pero una oración sin prisas, sin dudas, sin contiendas en tu corazón, sin quejas, sin amarguras, sin rencores, con un corazón limpio. Cuando no hay contiendas en el corazón, ¿sabes por qué la persona, aunque ore, no recibe? Porque trae muchas cosas en su corazón. Imagínate un esposo que trae un conflicto con su esposa y dice, y aunque ore, dice la Biblia que su oración no pasa del techo. Así cualquier persona puede pedirle a Dios, puede rogarle a Dios. Pero si trae dudas, contiendas en tu corazón, ¿acaso Dios se agradará de esa oración? Por supuesto que no. Cuando tú oras, te entregas verdaderamente a orar. En ese tiempo en que tú le dedicas a Dios, verdaderamente le buscas respuestas. Fíjate, el día de ayer, en la noche, yo estaba orando, estaba meditando algunas cosas y de repente me sentía afligido, la verdad, me sentía afligido. Y de repente en la oración me daba Dios un texto, lo busqué e incluso lo compartí con algunos hermanos. Me trajo un descanso, me trajo paz, me trajo tranquilidad, me trajo un gozo muy especial.
pero solamente cuando tú estás ahí, cuando estás metido con Él. Aquella persona que ora cada vez que se enfrenta con alguna dificultad, con alguna preocupación o necesidad, con acción de gracias, o sea que da gracias por todo. Dios le libra de toda ansiedad y tiene paz en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque la persona no se está quejando. Ay, Señor, ¿por qué pasa todo esto, Señor? Gracias, Señor, algo me quieres enseñar. Gracias, Jesús, porque algo me quieres hablar. Y entonces cuando la persona está en la presencia de Dios, hay ese gozo. ¿Sabes por qué? Porque es agradecido. Y entonces viene Dios y le libra de toda ansiedad. Y entonces la persona empieza a experimentar una paz en su corazón que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Cómo puedes pasar de un estado de intranquilidad a un estado de paz? ¿Sabes quién lo da? Cristo. Solamente Él. Y entonces hay un gozo muy especial para enfrentar las cosas que vengan, para enfrentar las dificultades y todo aquello que se va enfrentando día con día. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces aquí está la respuesta. Tú estás afligido, tienes dificultades, pero aquí dice que nuestras peticiones sean delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando la persona va en acción de gracias, le da gracias, agradece por todas las cosas, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí encuentra gozo, paz, tranquilidad, certeza. ¿Por qué? Porque como hace 8 días comentábamos, la oración perseverante, perseverando en la oración. Y aquí dice, en toda oración y ruego. Cuando la persona pasa tiempo con Cristo, cuando la persona es su prioridad la oración, y entonces puede encontrar esa paz que el mundo no da. Mi paz os doy, mi paz os dejo, porque mi paz, la paz que da Jesús, no es como la paz que da el mundo. ¿Te das cuenta? No es algo mágico, no es algo raro, es una experiencia que la persona tiene cuando hay una comunión real en la oración con el Señor Jesús. Y esto sobrepasa cualquier entendimiento humano. Tú le platicas a alguien que no conoce a Jesús y tú le dices, yo cuando oro he experimentado esto, y ves, está loco. ¿Qué le pasa? Son ideas en su cabeza. Pero también nos dice, y yo por eso te preguntaba, ¿cuánto tiempo le dedicas a orar? ¿Y cómo? Con afanes, con prisas. Y la Biblia dice, pero por nada estés afanosos. En otra versión nos dice que no estés ansiosos por nada. ¿Cuánta gente se mete a orar y está toda ansiosa? Es que ya quiero que Dios conteste. Imagínate la madre de Newton. Ella confiaba y creía en Dios. Y sabía, decía Dios, cuando tú quieras. Pero hay personas que viven y entran afanadas a orar, ansiosos. Y dice Dios, por nada estéis ansiosos, por nada estés afanado. Y nos dice que cuál es el medio para no estar así, por medio de la oración y súplica, dando gracias y dando a conocer nuestras peticiones a Dios. Por nada estéis afanosos.
Por nada te preocupes, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Pero ¿qué pasa con la persona que no sabe, que no entiende estas palabras? Que la gente quiere que solamente entra y uno, ya, Dios ya escuchó, Dios ya, no, por nada estéis afanosos. A Dios le gusta que la persona se acerque confiadamente a Él. Le gusta que le hable y también sepa escuchar. Esto no es un monólogo. Cristo está vivo. Es ida y vuelta. Por eso la Escritura es clara. ¿Cuántas veces estás ansioso, ansiosa? Porque tienes muchas necesidades, muchas carencias. Pero dice Dios, tranquilo. Por nada estés afanoso, por nada estés ansioso, sino que todo eso se lo lleves a Dios por medio de la oración y súplicas. Entonces, mantener una relación con Jesús, una comunión constante, para cuando aparezcan en tu vida, las preocupaciones, dificultades, escasez, por grande que sea o por pequeña que sea, llevárselas a Dios. Llevárselas a Dios. Pero que nunca se te olvide de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti. ¿Sabes? Cuando la Escritura nos dice que por nada estemos ansiosos, afanosos, es que se nos olvida algo. Que detrás de todo eso, sí vemos el problema, pero que detrás de eso hay muchos favores de parte de Dios. Que Dios ha sido bueno. Y entonces cuando uno es agradecido con Dios, sí, y está el problema. Pero gracias, Señor, porque tú me has librado de muchas otras cosas. Gracias, Señor, porque nada le ha faltado a mi familia. Gracias, Señor, por todo esto. Pero cuando tengo el problema, se me olvidan todas esas cosas y de darle gracias a Dios. Y entonces nosotros tenemos que entender algo. Siempre ser agradecido con Dios. Como consecuencia o resultado, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y pensamientos en Cristo Jesús. La gente batalla con tantos pensamientos, tantas ideas. ¿Sabes por qué? Porque no experimenta la paz que Dios da. Entonces la gente puede experimentar muchas cosas, pero jamás experimentará la paz que Dios da a través de la oración. Dios guarda los pensamientos, guarda el corazón de la persona para que no se amargue, para que no sea contenciosa, para que se conforme, para que ame, para que sirva. Dios guarda su corazón. Dios le ayuda. Todas tus cargas, tus pensamientos, dejarlos en la oración a Dios. Él conoce y sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos llama a descansar en Él por medio de la oración. Hay personas que entran a orar a Dios y traen una carga tan pesada, traen un costal en la espalda y dice, ya entran y Dios, tengo tantos problemas, esto, toma mi carga, Señor. Y Dios dice, está bien, yo te ayudo. Pero ¿qué crees? Que cuando sale, la agarra nuevamente y se la desecha al hombro. No encontró descanso, porque quiere resolver las cosas a su manera. Porque no dejó las cargas en Dios. En ese momento, el tiempo que oró, ahí las dejó. Pero cuando salió se volvió a traer el bulto y se lo echó encima. Y entonces jamás encuentra descanso ni consuelo en su vida, porque no lo lleva a Cristo, no se las deja a Él. Por eso dice que no permitamos que los afanes de este mundo, que las prisas te hagan descuidar tan grande oportunidad que es la oración.
El descuido de la oración, en el descuido de la oración hay ansiedad, ¿sabes? Es fácil ver a una persona que no ora, que no pasa tiempo con Cristo. Está ansioso, ansiosa, contenciosos, contenciosa, enojón, enojona. No se necesita ser adivino. Aquí lo dice. Cuando esa persona está afanada y quiere hacer todas las cosas a su manera. Y entonces todos los afanes de este mundo descuida la oración. Y en el descuido de la oración hay ansiedad, hay dificultades, hay problemas. Por todo, hasta por lo más sencillo. Es algo tan sencillo y lo hace grandote, porque vive ansioso. Cuando alguien vive en una ansiedad, magnifica todas las cosas. Cuando vives en ansiedad, piensas que todo lo te están viendo a ti. Piensas que todos te observan, que todos saben de tu vida, que todos viven en una ansiedad. Así es la persona que no ora. Vive en esa ansiedad de este mundo y es absorbida por todo el mundo, por todos los afanes, por la televisión, por el internet, por la pornografía, por muchas cosas. Por el descuido de la oración. Un escritor dijo: una sola noche de oración nos librará de muchas noches de insomnio. Cuando la persona está en oración, va a ser librada de muchas noches de no dormir, de vivir intranquilo, de que su vida esté intranquila. El tiempo que se le dedica en la oración a Dios no es un tiempo perdido. Mucha gente lo ve así. ¿Para qué oro? Si Dios sabe todas las cosas, ¿para qué le digo? Yo creo que es un tiempo perdido. Yo creo que a Dios no le importa si solamente digo gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Incluso hay personas en la religión popular que de verdad no se duermen sin darle gracias a Dios. Es lo único que hacen. Y descansan, ¿no? Porque pues ellos en su entendimiento dicen, están siendo agradecidos con Dios por todo lo que les pasó en el día. No es un tiempo perdido. La oración, todo lo contrario, es la mejor inversión que puedes tener tú en tu vida. Es lo mejor, en donde te puedes invertir ese tiempo, es la mejor inversión. No te va a redituar económicamente, te va a redituar espiritualmente. Va a traer gozo a tu vida, tranquilidad, sosiego a tu alma. Bueno, ligado a la idea anterior, la oración es el medio que nos permite guardarnos de los afanes de este mundo, así como los malos hábitos y conductas, y llegar a pecar nuevamente. Para estar preparados, ¿sabes para qué? Para la venida del Señor Jesús, la cual vendrá de repente. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día que venga Cristo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué nos ayuda la oración? Mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes. ¿Sabes? La persona que pasa tiempo con Cristo, el tiempo que le dedica a Dios, lo va a librar de todas estas cosas. Le va a ayudar a salir, a que no caiga nuevamente en embriaguez, en pecados, que viva afanado por esta vida. Y entonces cuando Él venga, ¿sí? Ese día, ¿cómo encontrará a la persona?
Por eso dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y que puedas estar de pie delante del Hijo de Dios, que cuando Él venga tú estés firme. Señor, aquí estoy, buen siervo, le dedicó el mayor tiempo para estar conmigo. Quiso estar conmigo, por eso anhela su venida, por eso anhela, sí, Jesús, ven pronto, Señor. Porque como tiene una comunión, tiene una relación tan personal con Él, anhela que venga. Y no importa las cosas que vengan y cómo se sucedan, Él estará de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces este medio que Dios nos ha permitido, lo que nos ha dado, nos va a permitir estar preparados cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Es por medio de la oración incesante, ya que esto permite pues una comunión y una comunicación permanente. Yo este ejemplo cuando lo estaba pensando dije, imagínate un esposo que se va de viaje y se va a un país muy lejano, pero le prometió a su esposa que él regresaría. Le dijo, mira, me voy a ir a Arabia, me voy a ir a Turquía, no sé, de aquí al Oriente Medio, me voy a ir, pero voy a regresar. Y cada día están en comunicación. Ella le habla por teléfono, le manda un chat, le manda un mensaje, se ven por videollamada, se expresan sus sentimientos mutuos. ¿Qué crees que pase cuando el esposo regrese? No van a ser como extraños, sino todo lo contrario. Como mantuvieron una comunicación diaria, su relación será sólida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cómo va a estar la persona? ¿Cómo va a estar? ¿Avergonzada o de pie? Porque Jesús lo conoce. A este lo conozco. Este diario me buscaba. A cada momento yo era su prioridad. Así todo aquel que depende de la oración para estar en comunión con Dios cuando Él venga, no será un extraño, será un conocido. ¿Por qué? Por sus súplicas y ruegos constantes. No será un extraño, sino alguien muy conocido, por lo cual será tenido como digno y podrá estar en pie frente a Cristo Jesús. No será avergonzado. En muchos lugares se habla de su venida y de su regreso y dice es que Jesús ya viene pronto. Si tú le preguntas, la gente dice sí, Jesús viene pronto. Hay opiniones diversas al respecto. Pero es una cosa muy diferente hablar de ello y otra estar preparado para cuando Él venga. Mucha gente dice sí, Jesús va a venir. Y ya no va a venir como un humilde carpintero, sino que ahora vendrá sentado en las nubes con todo poder y con toda gloria y vendrá a juzgar. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo, estar preparado para cuando Él venga. Y entonces el mundo quiere distraernos de esto. Nos quiere moldear a su manera de pensar. El poder, el materialismo, sus afanes y preocupaciones. Pero solamente hay una manera que Dios ha dispuesto, que nos permitirá salir adelante, por encima de todas estas cosas, y es el mantenernos alertas y despiertos en la oración. Solamente porque Jesús vendrá como el ladrón en la noche. No sabemos la hora ni el día, pero que Él va a venir, Él va a venir. Que Él regresará, Él va a regresar, porque así lo dejó escrito. Pero aquel que está orando siempre, suplicando, que vive en la oración, ahora no es que no trabajes, sino que el tiempo que tú le dedicas a Dios sea para Él, que no le compartas con nada tu corazón. Y entonces cuando venga el Señor Jesús, será un conocido. La mujer, serán conocidas sus súplicas,
sus oraciones. Pero hay que mantenernos alertas, despiertos en la oración. El hombre o la mujer que dedica poco tiempo a la oración, que no es constante, que no es fiel a la oración, podríamos decir que es alguien que no está preparado para el regreso de Cristo a esta tierra. Es más, no cree que Cristo vaya a venir. No, sí creo. ¿Y por qué no dice la Biblia que entonces estemos orando sin cesar, velando? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Sabes? Se nos olvidan las cosas. Pasados los años, como se vuelve solamente una costumbre, como solamente se vuelve algo rutinario, y se nos olvida algo, que Cristo viene. Y que solamente permaneciendo constantes, siendo fiel a la oración. Pero quien ora no espera la venida de Cristo, no está preparado para la venida del Señor Jesús. Por eso la Escritura nos dice que hay un medio y es orar sin cesar. La oración nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, ¿sabes? O sea, no que es que viene solito. Es que yo le pido a Dios, pero no oras, no recibes, porque no oras. Ese crecimiento también viene, ¿verdad?, paralelamente con el estudio correcto de la palabra de Dios, que no es el tema, pero sí me gustaría y quería yo tocarlo. ¿Por qué? Porque va muy de la mano, no van separados. La oración y el correcto estudio de la palabra de Dios, y corren paralelamente, no pueden ir separados. La oración sincera permite que Dios escudriñe nuestros corazones y saque a todo aquello que puede estar alojado en el corazón y que esté oculto, ¿sabías? Esto sí ya está más filoso. En la oración, en una oración sincera, aquel que le ora a Dios va a permitir que Dios escudriñe su corazón. Claro. Salmos 139, versículo 23 y 24. Salmos 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué le está diciendo el salmista? La oración honesta siempre nos va a conducir a esta parte. Permitirle a Dios que nos muestre si nos estamos equivocando, si nos estamos desviando. Hay personas que Dios les muestra, pero no están dispuestas a dejarlo o sacarlo de su vida. La oración es permitirle a Dios, Señor, escudriña mi corazón. Que no haya camino, que no haya pensamientos de maldad contra mi hermano, contra mi hermana, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mi vecino, contra contra aquel. Que no esté alojando ahí algo, Señor, en mi corazón. Mejor sácalo, límpiame. Pero aquel que no está dispuesto nunca le va a decir a Dios: examíname, pruébame, ayúdame. Dime si hay camino de perversidad. ¿Sabes por qué? Porque le dice: ya entendí esto, ahora guíame por el camino correcto. Y todo eso es en la oración. Señor, este soy yo. A ti no te puedo engañar. Si tengo algo en mi corazón, tú lo sabes. Si tengo malos pensamientos, tú lo sabes. Pero examíname. Eso ayuda a la persona a crecer. Y Dios contesta a esas oraciones cuando son sinceras. Pero hay personas que se les muestra, pero no están dispuestas a dejarlo, a sacarlo de su vida. Sabiendo que le estorba, no lo quiere quitar. Sabiendo que le es una piedra de tropiezo, no lo quita. Pero cuando la persona es sincera en la oración a Dios, si lo hacemos, esto nos lleva a una limpieza y sincera comunión con Dios. Esa es la idea, amigo, hermano, que cuando yo me acerque a Dios,
vaya con un corazón limpio. Imagínate que mi corazón está mal, que en mi corazón hay camino de maldad, perversidades. Dios no va a escuchar mi oración. Pero sin en cambio aquella persona, Señor, limpia mi corazón. Y eso te va a llevar a una sincera comunión con Cristo. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Si no hay un limpio corazón, no puedes entrar en su presencia aquí ni allá arriba. No se puede. Es un error. Es una equivocación. Cuando tú le permites eso a Dios, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque en la oración se nos abren los ojos espirituales para contemplar claramente y a profundidad las cosas tan especiales, tan hermosas que hay en la palabra de Dios. No sé si te ha pasado, oras, te metes a orar, agarras la escritura y empiezas a leer y de repente te viene una palabra como si nunca la hubieras leído. La entiendes con claridad. ¿Sabes? Porque todo va junto. Hay personas que dicen, yo no entiendo nada de lo que dice la Biblia. No entiendo nada. Es más, por eso me aburre, porque no entiendo nada. Porque solamente a través de la oración es como Dios nos abre el entendimiento, los ojos espirituales y poder contemplar todas las maravillas que ha dejado plasmadas en su palabra. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Qué hermosa es la palabra, fíjate. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. En la oración le pide la persona a Dios, háblame, Señor, que pueda entender, que pueda contemplar toda la hermosura y en plenitud tu palabra. Y entonces dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Qué hermoso es contemplar y ver todo lo que dejó escrito para nosotros y cómo hay un gozo, plenitud, y te deleitas en todas las maravillas y entiendes quién es Jesús, todo lo que Él hizo, su obra. Y lees esto y te brilla, lees otro y te brilla, y todo, y lo tienes subrayado y subrayado y subrayado. Algún día te voy a enseñar mi primer Biblia. Todo está subrayada. Todo está subrayada casi. Porque yo le decía a Dios, muéstrame, no lo sé, no lo entiendo. Y Dios era bueno y de repente, y entiendes, y entiendes, y entiendes, y entiendes. Pero es porque tú pasas tiempo en la oración. La persona que ora le dice a Dios, quítame el velo para que pueda comprender tu grandeza y que no me aparte de ti. Pero para discernir las verdades que contiene su palabra y contemplar esas maravillas, no nos basta únicamente la vista. Necesitamos que Dios abra de par en par nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento en la oración constante. Ahí es cuando la persona va necesitada de Dios. Señor, no sé cómo resolver, no sé qué hacer. Ayúdame. Muéstrame. Abre mis ojos. Pon colirio en mis ojos para ver. Ábreme mis ojos espirituales. Dame un nuevo entendimiento. Y esto solamente se consigue en la oración constante. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Solamente a través de la oración, de estar metido ahí con Él, podemos entender cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Por eso la gente vive y no sabe a qué Dios lo ha traído.
Piensa que solamente lo ha traído a calentar una silla, que solamente lo ha llamado a pertenecer a un lugar. Cristo le quiere hacer entender cuál es la esperanza, qué es a lo que le ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y la herencia para sus santos. Pero solamente en la oración. Yo no sé, tal vez Dios solamente quiera salvarme. Dios tal vez solamente quiera arreglar mi matrimonio. Dios tal vez solamente quiere arreglar mi dificultad. No. Para eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y en la oración, Señor, abre mis ojos, para que yo pueda entender y saber esa esperanza a lo cual tú me has llamado. ¿Qué es lo que viene? Lo que tú esperas de mí. ¿Qué es lo que necesitas de mí? Y conocer las riquezas de tu gloria y la herencia en los santos. Y entonces hay personas que quieren y oran por nuevas revelaciones. Quieren más luz. Y ahí están en el internet nuevas revelaciones. Y ahora vamos a reescribir la escritura. Y ahora dicen esto. Y ahora ya salió por ahí alguien que te da nuevas revelaciones sin entender. Y se les ha olvidado que esa luz ya está escrita en la palabra de Dios. Que ya está todo aquí. La persona quiere que venga un rayo de luz nuevamente, así, algo, y le traiga una nueva revelación. Aquí está, amigo, hermano, ya está aquí. Tenemos la palabra profética más segura, aquí está. Cuando oramos y pedimos a Dios, no esperemos, te digo, que venga un rayo de luz con nuevas revelaciones, nuevas cosas ahí. Más bien nos va a llevar a que podamos discernir claramente las maravillas de su palabra y tener una visión más clara de lo que ya fue revelado. Aquí está. Aquí está. Y sepamos cuál es nuestra esperanza y a lo que Él nos llamó. Por eso tienen tanto éxito ahí en el internet, el profeta. Y ahora ya recibió nueva revelación, pero no obedecen a lo que ya está. Porque no les conviene. Y por eso traen sus propias profecías, traen sus propias doctrinas, traen su propia palabra para acomodarse a sus propias concupiscencias. La oración nos llevará a tener sabiduría de lo alto a fin de conocer los caminos de Dios por los cuales debemos de andar. Dios te revela todo eso. Santiago 1:5. La oración nos lleva a tener sabiduría de lo alto a fin de conocer ¿qué? Los caminos de Dios por el cual debemos andar. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pedid y se os dará. ¿Pero para qué es esa sabiduría? ¿Para ver cómo hago un negocio? ¿Para ver cómo le hago? ¿Para ver cómo me salgo con la mía? No. Para saber y conocer los caminos por el cual yo debo de andar. Para que te dé discernimiento hacia dónde tienes que ir, por dónde debes de andar, por dónde debes de transitar. No, es que no es solamente una sabiduría humana. Es que yo le pido a Dios sabiduría para solamente hacer esto. Él te lo va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Cómo educar a tus hijos? Claro, te va a dar la sabiduría. Ese camino le conviene a Dios. Que tus hijos puedan conocerle a Cristo. Que en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, Señor, dame esa sabiduría. Y Dios la da abundantemente y sin reproche ¿a quién? A los que oran. Al que lo busca. Dios dará al hombre lo que necesita, lo que le hace falta para andar en los caminos de Jesús. ¿Sabes por qué?
porque en su nombre hay poder. En el nombre de Cristo hay poder, hay sabiduría y inteligencia para socorrer aún al más neófito, al más sencillo. No importa si estudiaste o no importa si tienes una maestría o un doctorado, Dios es suficiente porque en su nombre hay poder para socorrernos, para ayudarnos. Ay, Jesús, es que yo no soy nada, pero tampoco ora, tampoco lo busca. Fíjate si no hay poder en el nombre de Cristo. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba por él. Vemos que había una oración que fue constante, perseverante en Dios. ¿Y el efecto cuál fue? La liberación de Pedro de una manera sobrenatural. Cuando las personas oran, cuando la persona está dedicada a hacer lo que tiene que hacer, va a ver con sus ojos. Y si no, cuando se muera, Dios es fiel. Y cuando se muera, no importa, Dios hará la obra. Y entonces la iglesia oraba sin cesar, constante, perseveraban. ¿Y cuál fue el efecto? La liberación de Pedro de una manera sobrenatural. Entonces podemos entender la importancia y el poder, el efecto de la oración dirigida a Dios. Muchos dirán, pues si así le hago, yo le dedico a Jesús, a Dios la oración. Pero la realidad es cuando se ora, no se piensa en Dios, ¿sabes? Se te olvida a quién le diriges la oración. Y lo que nos dice la Escritura es que es necesario que la oración vaya dirigida a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que tu mente, tu corazón sepa a quién te acercas de una manera consciente, clara. Y muchas veces, ¿sabes lo que nubla esto? Son las preocupaciones, las necesidades, y te nubla el entendimiento. Y se piensa poco en Dios. Por eso aquí dice, ¿por qué la Escritura dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. A Dios. Es que la gente se le olvida a quién se acerca. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene tantas preocupaciones, tantas necesidades, que se olvida de quién, delante de quién está. Se les olvida. Ya en el subconsciente está ahí y dice, yo le oro a Dios. No es cierto. Tú entraste y dijiste palabra y palabra y pedido, pero jamás estuviste consciente a quién le estabas dirigiendo la oración. Se piensa muy poco en Dios. El centro de tus oraciones son las necesidades, tus necesidades, cualquiera que ésta sea. Y cuando no se tiene esta claridad, la mente divaga en muchos pensamientos. ¿Por qué crees que te desesperas? ¿Por qué crees que no dices, puedo orar 10 minutos? Es lo más que puedo orar, 15 minutos, 20. Es que tu mente divaga, anda suelta, pero jamás piensas en Dios. Este es el centro. No soy yo, no son mis preocupaciones, no son mis necesidades. Es Dios. Es Dios. Porque te digo, su atención no está centrada y su oración no está en Dios. Entonces la oración carece de efectividad ante Dios. Pero cuando en la oración la persona tiene ese encuentro cara a cara con Dios, la oración es diferente, porque ya no está pensando la persona en otras cosas, aunque le sean lícitas, aunque sean necesidades. Lo que busca es estar en su presencia, y entonces hay gracia y favor de parte de Dios. Porque la persona no le busca, no lo quiere chantajear, no le quiere hacer manita de puerco a Dios.
No, sino lo que quiere es estar con Él, estar en su presencia, estar delante de Él, gozarse con Él. Y lo demás, ¿sabes? Pasa a ser secundario. Pasa a ser solamente algo secundario en su vida. Lo principal es que quiere estar con Dios. No quiere obtener solamente favor y favor y favor. Y eso, ¿sabes qué dice la Escritura? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero la persona entiende eso. La persona que está consciente dice: yo quiero estar con mi Cristo. Este tiempo yo lo quiero pasar con mi Dios. No importa lo que pase, no importa la situación. Yo quiero estar con mi Maestro. Yo quiero estar con mi Padre. Y entonces sí, Dios sabe de qué tienes necesidad. Pero no es el eje de la oración. No se buscan en la oración a Jesús, a Dios, como una prioridad. Y como no es su prioridad Jesús, como solamente han aprendido, Dios no es su prioridad, sino que es: pídele todo lo que tú quieras a Dios y Dios te lo va a dar. Entonces, ese es el argumento principal. Y te digo, como no se busca estar en la presencia de Dios como una prioridad, antes de todo eso, de buscar tener o entrar a la presencia de Dios, comienzan las peticiones. ¿Y sabes por qué no la reciben? Porque no se han asegurado que estar enfrente de Dios. Eso, fíjate que pasa mucho y a cualquiera nos puede pasar. A mí me pasa a veces. De repente no me cuesta trabajo entrar y de repente empiezo a divagar y digo no. Y entonces empiezo a buscar a Dios. Empiezo a buscarlo a Él, su rostro, y empiezo y pongo ahí un canto que me bendice y que entonces me pueda acercar a Él. Y entonces empiezo a entrar a su presencia y digo: Dios, y lo demás se me olvida, ya no quiero pensar en otra cosa. Debemos de asegurarnos de estar frente a Dios, aquel que escucha. Porque si no entras a su presencia, no, entrar a su presencia no es que cierres la puerta solamente, digas ya estoy aquí orando a Dios. No, entrar a su presencia es estar frente a Él. Contemplar su hermosura, su grandeza. Eso es. Tener la paciencia es necesaria hasta para la manera de pedir, ¿sabes? Ser paciente. Por eso dice que por nada estés afanado, ansioso, paciente, sabiendo delante de quién estás. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oraban sin cesar, pero también dice que la oración era dirigida a Dios. En otra traducción dice que sin cesar es traducido con sinceridad. A eso se refiere. Pero en el griego nos define más claramente lo que nos quiere decir: estrechado hacia afuera, que representa al alma que se estrecha por un deseo sincero y muy intenso, o algo que se desea intensamente. Eso es a lo que se refiere. Eso es lo que nos quiere dar la idea. Con sinceridad. Cuando hay un corazón estrecho, un alma estrecha por un deseo sincero y muy intenso de buscarle y encontrarle a Dios. Lucas 22:44, tal vez esto nos pueda ayudar más a entenderlo. Lucas 22:44. Y estando en agonía,
Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién habla? Del Señor Jesús. Y dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando la persona entiende, se mete ahí y con agonía y pide y lágrimas y todo. Y ora más intensamente porque quiere encontrar a aquel que puede tener la respuesta. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oída a causa de su temor reverente. Fue escuchado. Sus súplicas con clamor y lágrimas. ¿Sabes a quién? Aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue oída a causa de su temor reverente. Romanos 15:30 dice el apóstol Pablo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Que se esforzara, le dice a los romanos que se esfuercen juntamente con él en la oración. ¿Cuál es la idea de esto? La palabra traducida nos da la idea de contender, de pelear, de arrebatar. En nuestra vida diaria luchamos y peleamos en la oración por todo aquello que nos hace falta. Mira, los atletas en las Olimpiadas se preparan y luchan por obtener una medalla. Y entonces pelean por ello y se esfuerzan y dan hasta el último aliento. Dan todo. Y no importa si salen dañados, si se lesionan, ellos dan todo por obtener algo. Así el cristiano será, que hay ruegos, súplicas, agonías, clamor, lágrimas, temor reverente de todo corazón. ¿Habrá? Y si lo hay, entonces Dios escucha y atiende. ¿Verdad que no solamente son palabras? No solamente es una fórmula, un formulismo. En la actualidad solo es una forma, incluso te dicen ahí en internet, ora a Dios y Dios te va a dar todas las cosas. Lo manejan como si fuera un amuleto. Ora, pero solo como una fórmula. Pero no hay poder en esa oración, porque se hacen sin entendimiento, con prisas, corriendo, en el mucho trajín. Las personas unas horas de que oraron, ni se acuerdan de lo que oraron. Hay personas que se dicen, oré, y oré como 3 horas, y después pasan 2 horas, 3 horas. ¿De qué oraste? Híjole, ¿qué te bendijo? No me acuerdo. Ya se me olvidó, ¿no? No quedó nada. Imagínate que otra persona le dice, ponme atención. Que esta persona le dice, ponme atención, pero tú no le pones atención cuando te habla. La persona, ¿te escuchará? Claro que no. O sea, imagínate que tú le dices, póngame atención. Y dice, no, tú no me pones atención, ¿yo por qué te voy a hacer caso? Yo te he hablado y no me haces caso. Bueno, eso pasa, ¿verdad? Nosotros no le ponemos atención a Dios cuando nos habla. Y entonces la otra persona escuchará y dirá, claro que no. No es cierto. Te decía, no es un monólogo, es de 2 personas, porque nuestro Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y nuestro Dios está vivo. Escucha y habla a través de su palabra. Aquí está. Pero imagínate esa persona que pide ser escuchado cuando él no pone interés en lo que se le habla. Así Dios no le presta ni la mínima atención, ni el cuidado, porque no tiene reverencia, no tiene interés por Dios, solo en lo que puede hacer por Él. ¿Acaso le pondrá interés Dios? Dice, no me necesita, no ora. Y cuando viene a orar, ora
5 minutos, rápido. Entonces no me necesita. Porque Dios le da más gracia al humilde que al soberbio. No, yo no soy soberbio. Pues sí, porque si necesitaras a Dios, te meterías con Dios. Por eso es que es necesario aprender a entrar en la presencia de Dios con un deseo intenso de buscarle y encontrarle, hasta que se conmueve el corazón y el alma. Ahora, todo esto no es en tus fuerzas, no lo conseguirás humanamente hablando. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mira, cuando tú y yo no sabemos, porque a veces no lo sabemos, pero cuando hay un corazón sincero, cuando realmente entendemos nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos ayuda. Los esfuerzos de la carne, de la mente, la confesión positiva. La confesión positiva es el énfasis que tiende a incluir palabras que hacen parecer que el hombre es soberano y que Dios es el siervo. Dichas palabras se dicen para hacer que Dios obre, sugiriendo que Él tiene que rendir su soberanía a esa oración. Que Él ya no está en posición de obrar de acuerdo a su sabiduría y propósito, sino que está Dios para obrar de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo a lo que yo piense. Entonces se argumenta que la verdadera prosperidad es la habilidad de dejar que el poder de Dios supla todas nuestras necesidades, sin importar cuáles sean estas. Y entonces esta confesión positiva, esto pone al hombre en una posición de usar a Dios en vez de rendirse a sí mismo para ser usado por Dios. Pero como nosotros no sabemos muchas cosas, no entendemos, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, en nuestras torpezas. Y entonces, a diferencia de lo anterior, la oración que es fruto del Espíritu Santo agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque se vive en sintonía, en el mismo camino y obediencia al Espíritu Santo. Entonces, nos ayuda en nuestras debilidades. La persona pedirá conforme a la voluntad de Dios. Esa es la oración que Dios escucha. Por eso yo la titulé así. ¿Por qué? Porque la persona pedirá conforme a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo no solo intercede, sino que lo hace con gemidos indecibles. El Espíritu interviene y lleva esos gemidos indecibles, esos pensamientos y sentimientos que simplemente no podemos expresar con palabras humanas. Y son las que nacen en una relación con Dios. Qué importante es entender que Cristo contesta las oraciones que tienen estas características, que no son formas, sino que nacen de un corazón sincero, necesitado, lleno de fe, que sabe a quién se acerca. Y para terminar, Mateo 21:22. Y entonces sí, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo esto, creyéndole a Dios y haciendo las cosas como Dios quiere. No como tú quieres, sino que todo sea conforme a su voluntad. Cierra tus ojos, por favor. Señor amado, te damos gracias, de verdad muchas gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, nos sigues instruyendo para acercarnos de una manera correcta a ti, Señor, de hacer todas las cosas correctamente, Señor, saber y entender a quién nos acercamos, Jesús. No queremos caer, Señor, como aquellos que de esa oración, de esa confesión positiva, en donde solamente tú eres un medio, solamente tú eres, Señor, el medio para conseguir todo lo que queremos, Señor. No entienden que tú eres soberano, Señor, y que tú eres el Rey de todas las cosas, Señor. A ti no te podemos forzar, Señor, porque tú conoces los pensamientos y todas las cosas, Señor. Padre, pero gracias de verdad, gracias por avisarnos, gracias, Señor, por seguir hablándonos, Señor.
Síguenos ayudando para perseverar en la oración, Señor, para estar firmes, Señor amado, para ese día que tú regreses, Señor. Por eso dice en tu palabra que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Realmente hallará esa fe en esa gente que está orando sin cesar, que esa persona está dedicada en la oración, el tiempo que le dedique, pero realmente entendiendo a quién se acerca, delante de quién está. Padre, te agradecemos de verdad tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Te lo suplico, te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Medite en todo esto, medite en la oración, medite en los puntos que estuvimos viendo. Y Dios es bueno, Dios es fiel. Hasta luego.